porque venimos a alabar y glorificar el nombre de Dios, hermanos. Ese debe ser nuestro gozo. Venir y alabar y glorificar el nombre de Dios, hermanos, porque de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio su vida por todos nosotros, para que hoy día estemos ahí sentaditos, contentos, gozándonos, escuchando su palabra, hermanos. Hoy día, hermanos, estaba yo escuchando el estudio de nuestro hermano Francisco y me estaba gozando, ¿verdad? Porque es parte del estudio que yo traigo ahora, hermanos, porque oí nuestro hermano Francisco y a nuestro hermano Jorge hablar de que necesitamos sabiduría para entender la palabra de Dios, hermanos. Pero así como necesitamos sabiduría para aprender la palabra de Dios, necesitamos sabiduría para vivir, hermanos. Necesitamos sabiduría para dar un buen testimonio de nuestra vida. Necesitamos sabiduría para tantas cosas, hermanos. Pero sobre todo, lo que nosotros necesitamos sabiduría, hermanos, es para conservar limpia esa salvación que Dios nos ha dado, hermanos. Ese es el principal propósito de la sabiduría que Dios nos da, hermanos. Porque nosotros queremos ser exitosos en muchas cosas, hermanos. Pero nuestro éxito más grande va a ser un día estar en las bodas del Cordero, hermanos. Estar con el Señor. Entonces Dios nos ha dado sabiduría, hermanos, para que nosotros nos gocemos un día y cuidemos esa salvación tan grande que Dios nos ha dado, hermanos. Esa es la sabiduría que Dios nos da, porque la sabiduría que Cristo nos da, hermanos, es limpia y es pura, hermanos, porque hay muchos tipos de sabiduría, ¿verdad? Pero la sabiduría que nosotros estudiamos, la sabiduría que nosotros llevamos, es la que Cristo nos da cada día, hermanos. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Santiago 1, vamos a leer del Santiago 1, 5 y 6, hermanos. Cuando lo tenga usted listo, me da un amén, por favor. Amén, hermanos. Santiago 1, 5 y 6. Dice la palabra de Dios así, hermanos, Santiago 1, 5 y 6. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, por el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, le damos gracias esta mañana, Señor, porque nos da vida, nos da salud, Señor, para estar aquí, Señor. Y nos da sabiduría, Señor, para vivir, Señor, para llevar una vida ordenada, Señor, y vivir agradecidos por lo que usted hace con nosotros, Señor. Vivir dando un testimonio, Padre, de que usted está con nosotros, Padre, que somos sus hijos, Señor. Le pido de su bendición, Señor, para esta predicación, Señor, para mí y mis hermanos, Señor, que podamos entender lo que usted quiere decirnos esta mañana, Señor. Le doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bien, hermanos, antes de empezar a hablarles de la sabiduría que Dios quiere que tengamos, que es pura y limpia, hermanos, quiero hablarles de la sabiduría que nos habla Santiago en el libro de Santiago, ahí en 3.15. Vamos a Santiago 3.15, ahí vamos a empezar nuestro estudio, nuestra predicación, hermanos. Santiago 3.15. ¿Qué nos dice Santiago 3.15 y 16? Vamos a ver las sabidurías que hay. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Bien, hermanos, aquí Santiago nos enseña que hay otras clases de sabiduría. Entonces nosotros, para poder entender la sabiduría de Dios, vamos a hablar primero de las sabidurías que Santiago nos habla. Santiago nos habla, hermanos, primeramente acerca de la sabiduría terrenal, hermanos.
de la sabiduría terrenal que hombres y mujeres profesan algunas veces, hermanos. Y esa sabiduría terrenal es una sabiduría, hermanos, que está llena de celos, de contiendas, de avaricia y de ambición, porque es terrenal, hermanos. Porque las personas que no tienen a Cristo buscan en el dinero, en el poder, en los bienes, buscan su felicidad, hermanos. Y no piensan en la salvación, porque solamente piensan en tener dinero, en el poder que les puede dar el tener posesiones, hermanos. Y esa manera de vivir y de pensar lleva a las personas, hermanos, a ser arrogantes y a ser soberbias, a no ser humildes, hermanos, como Dios quiere que seamos. ¿Por qué, hermanos? Porque sus deseos están basados en las cosas del mundo. Y Dios no quiere que nosotros seamos como esas personas. Por eso nos está limpiando cada día más y más, hermanos. Porque Dios quiere que lo busquemos, porque Dios quiere darnos sabiduría para vida eterna, hermanos. Y luego está la sabiduría animal, a la que se refiere Santiago. Santiago nos habla de 3 sabidurías diferentes. Ya vimos la terrenal, que es la de la ambición, la del egoísmo, la de la codicia. Y está la sabiduría animal, hermanos. La sabiduría animal es, Santiago se refiere a esa sabiduría, hermanos, de la gente que trabaja como los animales, que trabajan en un equipo para trabajar y trabajan duramente, como las hormigas, como las abejas, que trabajan duramente para hacer un panal, que trabajan duramente para almacenar comida, para tener lo suyo, pero nunca buscan a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque viven afanados, hermanos. Viven afanados por las cosas, por los afanes de todos los días. Y pues les hace una invitación a que vengan a la iglesia y no quieren venir, hermanos, porque dicen que nomás vienen a perder el tiempo. A nosotros nos llaman flojos, que hagamos algo, que nos pongamos. Y ellos, hermanos, prefieren ir a gastar su tiempo en los bares, en los casinos. Entonces, ellos pierden su tiempo, usan su sabiduría ya malgastada, pensando en qué número les va a dar la buena suerte, hacen tantas cosas en los juegos, pero no quieren venir a la iglesia. Esa es la sabiduría animal, hermanos. Y en el libro de Eclesiastés nos explica mejor lo que es esa sabiduría. Vamos a Eclesiastés 9, 11 y 12. Ahí el hombre que pidió sabiduría, Salomón, nos habla acerca de esa sabiduría, hermanos. La animal. Miren lo que dice en en Eclesiastés 9, 11 y 12. Dice la palabra de Dios así: me volví, ¿ya lo tienen listo, hermanos? Eclesiastés 9, 11 y 12. Dice la palabra de Dios así: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en los lazos, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre de ellos. Aquí el gran predicador nos habla acerca, hermanos, de que la vida de esas personas que viven solamente acumulando dinero, acumulando riquezas, no buscan a Dios para el día malo, hermanos, porque Dios de repente, no saben ellos que Dios de repente pueden caer enfermos y que van a ocupar la ayuda de Dios, hermanos. Viven solamente afanados como el hombre ese que dijo: tengo mis graneros llenos, he logrado todo en mi vida, los voy a emplear para tener más. ¿Y qué le dijo el Señor? Desventurado, no sabes, hoy esta noche te vas. Así nosotros, hermanos, la palabra de Dios nos enseña
que nosotros no debemos tener ese tipo de sabiduría, el ser acumuladores, hermanos. Que nosotros debemos de buscar primeramente a Dios, hermanos, para llevar una vida con sabiduría, hermanos, porque de eso estamos hablando. Porque el hombre que es sabio pone a Dios en primer lugar, hermanos, porque cuida su salvación. Y también Santiago nos habla de la sabiduría diabólica, hermanos. La sabiduría diabólica es la peor de todas, hermanos, porque la sabiduría diabólica pertenece a esas mentes sucias, depravadas, esas mentes, hermanos, que solamente están maquinando cómo hacer daño, hermanos. Y no buscan a Dios, hermanos, porque su mente está tan reprobada, hermanos, que podemos ver a veces que causa tanto daño, hermanos, que podemos ver a gentes en los tambos de basura, hermanos, recogiendo en los tambos de basura, en las cárceles, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nunca tuvieron un pensamiento positivo y sus propias acciones los llevan a las cárceles, hermanos, los llevan a los hospitales, los llevan. Hay personas que nacen tan buenas y sanas del cuerpo, hermanos, que no hay ninguna enfermedad, pero la mente reprobada, hermanos, los lleva a las cárceles, hospitales y a veces hasta la muerte, porque nunca tuvimos, porque uno viene de allá, hermanos, nunca tuvimos la manera de agradecerle a Dios por un diario de vivir, porque tenemos papás, porque tenemos mamás, porque tenemos hijos, porque tenemos un hogar. Entonces, el que no agradece nada a Dios, así vive, con una mente reprobada, sucia, hermanos. Mire Romanos 1, 21 y 24, lo que dice la palabra de Dios, nos enseña cómo viven esas personas que tienen esa mente reprobada y sucia, hermanos. Romanos 1, 24. Vamos a leer desde el 21, hermanos, del 21 al 24. Cuando lo tenga listo, denme un amén. Dice la palabra de Dios así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice la palabra de Dios que habiendo conocido, esas personas, hermanos, dicen que conocen a Dios, hermanos, pero viven envanecidos en su razonamiento, en su manera de vivir, porque tienen la mente distorsionada. Y no nomás habla de los hombres, hermanos, también habla de las mujeres, porque dice la palabra de Dios que se volvieron necios, infieles, pues dejaron la sabiduría de Dios por la sabiduría del mundo, hermanos, por la sabiduría sucia, vulgar, hermanos. Y dice la palabra de Dios que esas personas que viven amando al mundo, que viven amando los deseos de la carne, hermanos, son personas, hermanos, que Dios aborrece. Miren lo que dice ahí mismo en Santiago, ahí donde estamos en esta lectura, dice 1:24, lo vamos a leer hasta el 28. Lo dice la palabra de Dios. Dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Nos habla, hermanos, de un extravío mental, de una mente depravada, hermanos, que Dios hizo hombres y mujeres, y los hombres quieren ser mujeres, y las mujeres quieren ser hombres.
es una mente diabólica, hermanos. Y Dios no quiere que veamos ese tipo de sabiduría, porque la mente, hermanos, cuando está de esa manera diabólica, planea las cosas, porque las cosas no se hacen. Un ladrón para robar, planea cómo va a robar. Las casas están llenas de gente, hermanos, que ha planeado cómo cometer un robo, cómo cometer un homicidio, cómo cometer una violación, hermanos. ¿Por qué? Porque planearon, usaron su sabiduría. En lugar de venir y adorar al Señor, prefirieron, hermanos, usar su sabiduría para su satisfacción, la cual ahora, hermanos, están muchos en las cárceles, muchos en los manicomios, y muchos ya murieron, hermanos. Pero nosotros hoy día aquí tenemos la oportunidad de estar con el Señor, hermanos. De que Él nos está instruyendo. Por eso nosotros necesitamos sabiduría de Dios. Dice la palabra de Dios ahí mismo donde estamos leyendo nuestra lectura en Santiago 1:5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Dice la palabra de si alguno de vosotros, si alguno de nosotros está necesitado de sabiduría, pídala a Dios, hermanos. La palabra de Dios nos está hablando, hermanos, de una humildad que debemos de tener nosotros, cada uno de nosotros, para poder pedir a Dios que nos dé sabiduría para vivir, para dirigir nuestra vida, hermanos. Porque la sabiduría es una virtud que Dios ha puesto en nosotros, hermanos, para que nosotros aprendamos a saber y a conocer, hermanos, que tenemos debilidades y que tenemos limitaciones, que no somos esas personas perfectas que muchos creemos que somos, hermanos, que no somos los todopoderosos, que no somos los sabelotodos, que tenemos limitaciones y debilidades, y que debemos ponernos en manos de Dios con humildad, hermanos. Porque, hermanos, tenemos que reconocer que cuántos de aquí, hermanos, no hemos fallado, no hemos hecho algo porque hemos tenido ciertas limitaciones y hemos fallado, hermanos. De los que estamos aquí sentados, ¿cuántas veces no hemos fallado, hermanos? ¿Por qué? Porque no reconocemos nuestras debilidades, porque no reconocemos que necesitamos una ayuda y preferimos estar solos antes que pedir una ayuda, hermanos. Y nosotros, hermanos, por eso cuando alguien comete un error, hermanos, no debemos de exhibirlo, porque todos, hermanos, cometemos errores, pero algunos esperan que alguien cometa un error para exhibirlo, para decir, mira, el hermano hizo esto, el hermano hizo el otro. No, hermanos, dice la palabra, hace rato estaba leyendo a nuestro hermano Pancho, habla con tu hermano antes de que lo empieces a publicar, antes de que te subas a una tribuna o a un púlpito, lo lleves al juzgado, habla con él y arréglate con él lo que tengas que arreglar, hermano. ¿Por qué? Valorándote a ti mismo, que tú también eres débil, que tú tienes debilidades, que tú tienes equivocaciones. No juzgarlo tan duramente y exhibirlo, hermanos. Así es la palabra que Dios quiere que nosotros, hermanos, que reconozcamos que todos tenemos limitaciones y debilidades, hermanos. Y tenemos que aceptarlas, hermanos. Porque la única manera, hermanos, que nosotros podemos conocer esas limitaciones y esas debilidades, hermanos, es cuando nos ponemos delante de Dios y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo estas debilidades, yo tengo estas limitaciones, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es el que ve la humildad que hay en uno, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la humildad de reconocer, hermanos, que no lo sabemos todo, que también fallamos. Entonces, eso nos habla de que tenemos que tener
amor los unos con los otros, y amor con nosotros también cuando nosotros sabemos perdonar, cuando nosotros perdonamos con un corazón sincero, hermanos, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos, porque vamos a descansar, hermanos. No vamos a vivir odiando, ni chismeando, ni hablando mal de los hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque todos tenemos debilidades. Dice la palabra de Dios, Mateo 11:29. Mateo 11:29 nos habla de la humildad que el Señor quiere que tengamos. Mateo 11:29. Cuando lo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que nos da la humildad y la mansedumbre, un descanso en nuestras almas, hermanos. Dice el Señor, aprended de mí. Nosotros no vamos a aprender de fulano, de sutano, de mangano, perengano. Vamos a aprender ¿de quién? De Cristo. La humildad que Él tiene, hermanos. Porque Cristo nos enseña. Porque Cristo, Él mismo inspiró la Biblia, hermanos. Hace rato leía nuestro hermano. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo es Dios. Porque Él mismo inspiró la Biblia. Por eso dice, aprended de mí. Aprendamos de Cristo, su humildad que tuvo, que dejó su trono de gloria, hermanos. Que dejó de ser Señor de señores para convertirse en un hombre. Y así como un hombre, hermanos, ir a esa cruz y pagar por todos nosotros los pecados que teníamos, hermanos. Entonces, Cristo nos está enseñando esa manera que tenemos que nosotros de tener esa humildad, de que reconozcamos, hermanos, que no somos los más fuertes y que tenemos que pedirle al Señor. Por eso dice, aprended de mí, hermanos. Aprended de mí, aprendamos de Cristo, hermanos. Porque cuando nosotros, hermanos, ponemos delante del Señor nuestras debilidades y nuestras limitaciones, hermanos, el Señor, hermanos, se agrada porque mira nuestra modestia, nuestra sencillez, nuestra humildad, porque estamos reconociendo que le necesitamos, hermanos. El gran sabio Salomón le dijo, Señor, dame sabiduría, porque no sé cómo gobernar este pueblo, no sé ni cómo entrar ni cómo salir. Fíjese, teniendo todo, era rico, tenía palacios, tenía todo, y se humilló al Señor y le dijo, dame sabiduría, Señor. O sea que para que se nos quite la arrogancia y la soberbia, hermanos, y seamos humildes con el Señor y le pidamos humildemente que nos ayude, que seamos honestos y sinceros con el Señor, que lleguemos con esa integridad de todo corazón, porque cuando somos honestos y sinceros con el Señor, hacemos lo correcto. ¿Por qué? Porque Dios nos guía a hacer la manera correcta para llegar al resultado correcto que queremos, hermanos. Y nuestro resultado correcto que queremos es la salvación, es la vida eterna. Pero para poder llegar a ese lugar que queremos, tenemos que tener sabiduría para vivir, hermanos. Sabiduría para poder comportarnos, sabiduría para poder llevar a cabo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Una manera limpia y honesta, caminando con integridad, sin pisotear a nadie, viéndonos como hermanos, como lo que Dios quiere que en realidad seamos, hermanos. No teniendo ningún grado de soberbia ni de altivez entre nosotros, porque el que da la bendición es Dios, no nosotros. Nosotros no somos nadie, hermanos. Nosotros no vamos. Nosotros estamos para ayudarnos, para cuidarnos unos a los otros, hermanos. Por eso debemos bajarnos de esa nube que tenemos, hermanos, de orgullo y de vanidad, de soberbia, para llegar a la humildad que Dios quiere que tengamos, hermanos.
Por eso dice la palabra de Dios, si alguno está falto de sabiduría, pídale a Dios. O sea que nosotros tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría y reconocer delante de Dios que le necesitamos, hermanos, que seamos sabios al poder pedirle al Señor. ¿Sabes qué, Señor? Sí fallo, Señor, sí tengo este problema, sí la regué, Señor. Pero a veces actuamos con hipocresía, hermanos, porque a veces tenemos envidia y no reconocemos que nosotros mismos fallamos. ¿Por qué? Porque la envidia y la codicia nos hace sentirnos diferentes a los demás. Y dice la palabra de Dios, Dios dará abundantemente esa sabiduría, pero dice, pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. ¿Qué nos falta ahí, hermanos? Si ya tenemos la humildad, si ya tenemos la sabiduría, nos falta fe, hermanos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es creer, es confianza que Dios nos va a dar lo que le estamos pidiendo, hermanos. Porque por fe, hermanos, Enoc fue levantado, caminó con Dios y fue levantado. ¿Y nosotros qué buscamos? La salvación. Tenemos que tener una fe verdadera de que Dios está con nosotros, de que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios escucha, hermanos, que Dios es todopoderoso, que Dios nos va a dar lo que necesitamos, no dudando nada, hermanos. Por fe, hermanos, Abraham salió de ese pueblo, hermanos, y ¿sabe qué? Le dijo, haré de ti una gran nación. Ahora la vemos, está peleando, hermanos. Todopoderosa la nación esa, con aviones, con barcos y todo. Porque Dios prometió una gran nación, hermanos. Les estoy hablando de la fe, hermanos, y les estoy dando ejemplos de fe, porque nosotros desde ahí aprendemos de la palabra de Dios. Dice que por fe Moisés llevó un gran pueblo, hermanos. Un gran pueblo de 2 millones de personas que llevó Moisés, hermanos, porque tuvo fe y Dios estuvo con él. Hablamos de la fe para saber que Dios está con nosotros. Dios lo cubrió con una nube. Dios le dio calor en el tiempo de frío. Dios está con nosotros, hace lo mismo que con ese pueblo, hermanos. Nos da calor, nos da un hogar, nos da de comer. A ellos les dio el maná, a nosotros nos da de comer diario, hermanos. En las enfermedades también está con nosotros, hermanos. ¿Qué hizo la mujer de flujo? Dijo, si tan solo tocara su manto de Dios, seré sana, hermanos. Así nosotros tenemos que tener fe de todas las cosas que queremos con Dios, la confianza de que Él está con nosotros. Imagínense que nosotros tengamos esa fe y esa confianza con Dios, con la humildad que le podemos, imagínense, humildad, sabiduría y fe juntas, hermanos. ¿A dónde nos va a llevar? A la vida eterna, hermanos. Porque ese va a ser nuestro éxito. Un día que nosotros partamos de este mundo, porque Dios ha puesto un día en que todos nos vamos a ir, hermanos. Y debemos estar preparados. Y Dios quiere que nos preparemos con sabiduría, hermanos. Dios quiere que vivamos una vida limpia, honesta, íntegra. Que nos pongamos en el zapato del que está a un lado antes de lastimarlo, antes de herirlo, antes de presumirle, antes de portarnos orgullosos y soberbios. Nos pongamos siempre en el zapato del que está a un lado. Por eso dijo el Señor, amaos los unos a los otros, porque si tenemos amor, hermanos, no vamos a herir, ni vamos a lastimarnos, nos vamos a cuidar. Dios quiere que tengamos un amor de hermanos, como dice la palabra de Dios, que miremos a las mujeres mayores como nuestras madres, a las de nuestra edad como nuestras hermanas, a los más chicos como nuestros hijos. ¿Para qué, hermanos? Porque nosotros amamos y respetamos a nuestra familia, y nosotros somos una familia, hermanos. Dios nos puso como familia para que nosotros aprendamos, hermanos, y sigamos dando un testimonio de que un día vamos a estar con Él todos, hermanos. Todos los que estamos aquí sentados ahorita,
estamos sentados por fe. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos esperando la venida del Señor. Pero tenemos que aprender a caminar con humildad, con sabiduría y con mucha fe, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. ¿Sí? Ora, hermanos. Ora para que Bien, hermanos, pues hemos escuchado la palabra del Señor. Y como dice aquí, no lo citó el hermano, ¿verdad? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Juan 5:24 también nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Así que el que recibe a Cristo es salvo. Pero como acaba de predicar el hermano, ¿verdad? Sin sabiduría podemos desviarnos, puede llevarnos al fracaso, más no perder nuestra salvación, sino que una vez siendo salvos, debemos de escudriñar la palabra de Dios para que ello nos lleve al triunfo, a hacer las cosas que a Dios le agradan y no andar haciendo las cosas que pues tanto le va a desagradar primeramente a Dios, como también a la familia, al amigo, al vecino con el cual usted convive en el trabajo, y eso, hermanos, va a hacer que pierda nuestro testimonio. Entonces, hermanos, necesitamos la sabiduría de Dios para hacer siempre lo correcto, siempre lo que a Dios le agrada, y para poder llevar esa humildad. Lo mismo podemos, si no escudriñamos la palabra de Dios, no podemos conocer lo que Dios nos demanda. Y como dice el Señor ahí, llevar mi yugo, ¿verdad? Entonces, no el yugo del hermano, no el yugo de la hermana, sino el yugo de Cristo Jesús. Él dice, yo soy humilde de corazón. Así que sigamos en los pasos del Señor, agrademos al Señor y sirvamos siempre al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a ser despedidos, vamos a orar. Y después de esto cantemos la doxología a Dios el Padre. Padre, te damos gracias, Dios, esta mañana, Dios, ya a mediodía. Gracias por tu hermosa palabra, Dios, que siempre tiene algo para dar.